noches, queridos compañeros de ofrendas. Aquí en este rol más específico, Sí. que es el que me, no sé, me envuelve desde el nacimiento, supongo. Sí. Esto de la danza, es como que no puedo escapar. Quiero hacer otra cosa y no puedo. La danza no es solamente bailar, ¿no? O sea, eso ya lo hemos hablado varias veces. Y un poco la columna de hoy la titulé Pensar con el cuerpo, ¿no? Como que me gusta, eso un poco sintetiza para mí lo que la danza hace, que es pensar a través del movimiento. Mi práctica este año va a ser invitar a la gente a tener una regularidad con la danza y poder elaborar, según su propia curaduría o según su propia selección, pensar, como hacerse una pregunta, decir, bueno, a ver, voy a ver 6 horas de danza, por ejemplo 5. Bueno, mi pregunta inicial quizás puede ser, bueno, ¿qué onda la danza en mi contexto? Bueno, preguntarse algo y contestárselo o no, o pasar a la siguiente pregunta, al final de haber recorrido como varias propuestas y ver cuál es el discurso que forman todas en conjunto, ¿no? Y poder hacer una valoración un poco más, digamos, sí, como más consciente o más profunda, más disfrutable sobre lo que se está viendo. Porque quiero eliminar totalmente la cosa del me gusta, no me gusta, basta de eso, es una ridiculez. Es como me gusta o no me gusta la comunicación, qué sé yo, ¿no? Sí, bueno, no. Es un campo de una simplificación. Exacto. Y además enriquece mucho la propuesta que estás viendo, ¿no? Cuando va a haber un trabajo de danza, por ejemplo, no sé, a Soledad Pérez Tranmari, uno la va a ver, se sienta, la observa y teniendo una información de un contexto uno puede como conectar con ese trabajo de otra manera que quizás, no quiere decir que uno no pueda conectar de golpe, ¿no? Pero es como eso, no sé, yo una vez me dieron un libro de García Márquez y después leí 9 y puedo decir que me encanta García Márquez. Como entrar en el universo, en el código de lo que se está proponiendo, ¿no? Vas teniendo más información también. Hoy traje la propuesta de hablar sobre los solos de danza, ¿no? O de artes escénicas, porque también esto de la danza se está expandiendo un poco. Bueno, de la danza expandida podemos hablar. Bien. Y el solo me parecía interesante porque es un momento como súper recontra colectivo de la danza, o sea, hay como una necesidad hace unos años ya, y sobre todo ahora en un momento de mucha crisis para la danza, como de unirse, de juntarse. Sin embargo, a nivel regional lo digo, ¿no? Podríamos decir a nivel internacional, me atrevo, o por lo menos occidental, vamos a hacer ese recorte. Esa necesidad de lo colectivo, de juntarse, de generar encuentros. Ahora, lo que proliferan como necesidad, como hay una pregunta evidentemente que nos tenemos que hacer porque es increíble la cantidad de solos que hay, ¿no? Hay como una vuelta a la cuestión del solo. El solo se refiere como al cuerpo a un cuerpo en escena, ¿no? Pero me parece interesante porque, bueno, ahí la primera cosa que uno puede decir, bueno, hay muchos solos porque no hay plata. Sí, eso sí, es real. Eso es una realidad. O sea, es muy difícil producir, entonces el hecho del solo, bueno, sí, los recursos son menos, etcétera. Pero si podemos pasar esa capa, que es para mí uno de los motivos, pero les diría, si tuviésemos que hablar de porcentajes, el 10% del motivo. Creo que si escarbamos un poquito más en esto de, bueno, a ver, pensarlo un poco más dentro del contexto y la cuestión y las necesidades, las preguntas de la danza, creo que tiene que ver con que la danza se está expandiendo como campo, la danza está rompiendo hace bastantes años ya, está rompiendo con ese estigma que tiene como de cosa fija o cristalizada o de definición o clasificable y se está poniendo en movimiento, ¿no? O sea, es como, parece una paradoja, pero se está como moviendo la danza dentro de la danza. Como un poco Eloísa Jaramillo, la directora de Pliés y Despliegues de Bogotá, dice que el rol de los bailarines en el mundo es mover las cosas, ¿no? Como que... Y creo que lo que está pasando ahora es una especie de referencia hacia adentro de la necesidad de los bailarines o de los creadores en danza de preguntarse sobre sí mismos. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre 3 solos que vi en el Festival del FIDCU. Así como lo contextualicé en el FIDCU como para que... Hubo muchas obras dentro del FIDCU, pero yo elegí 3 que eran 3 solos. Primer solo, vamos a hablar de los 3 simultáneamente.
Voy a presentar los 3 solos simultáneamente, así podemos como trabajarlos. El primero, uno es de Islandia, de una islandesa que se llama Steinunn Ketildotir. Ya es la primera vez que yo veo un trabajo de una persona de Islandia, que no sea Björk, ¿no? No sé. Ya Islandia, viste, eso me flashó, empecé a pensar en una isla, me contó ella que no hay árboles en Islandia, natural. Bueno, viste, como todo un contexto completamente choque cultural, claro, total. Con todo lo que esa mina vendrá en su capocha. Total. Su obra se llama Overstatement, o Oversteinung, que es como un juego de palabras con su nombre. Overstatement es como manifiesto, o sí, como manifiesto. Y es un manifiesto total la obra, no tiene como, bueno, vamos, por un lado tenemos esta obra de Islandia, por otro lado una obra de Uruguay, de una creadora joven que se llama Lucía Videgain, que yo la vengo siguiendo, me copa mucho, les recomiendo a todos que googleen porque es una artista que se las trae, que presentó un trabajo, un solo, que se llama Permitirse Estar. Permitirse estar. Sí, permitirse estar, ¿no? O sea, también es una pregunta que la danza viene trayendo, como permitirse estar como se es, no como se supone que debe ser, ¿no? Como esta idea del espectáculo. Y la tercera que quiero traer es una obra que se llama Gag, que es del colectivo Qualquer, de Luciana Chieregati, una brasilera que vive en España. O sea que también ahí hay algo como, quise elegir como obras también distantes en un punto, porque claramente un latino trabajando en Europa no es lo mismo que un latino en Latinoamérica. Entonces, bueno, pero también tampoco es lo mismo que un español. Entonces, bueno, estos 3 solos que son de 3 mujeres, cosas en común y cosas diferenciadas. Las cosas en común es que son para mí muy enfocadas en lo femenino, ¿sí? En el lugar de la mujer, como sí, referencia, como que se está hablando de ese cuerpo que está ahí, ¿no? De ese cuerpo que está presente. Y lo interesante del diálogo de estas tres piezas, podríamos decir, es que las 3 están preguntándose sobre sí mismas, sobre la referencialidad de sus cuerpos, pero de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de la obra de Islandia, es una obra que ella manifiesta que no está cerrada la obra, que va cambiando mientras va viajando. Eso ya es interesante porque va cambiando según como ella va cambiando su experiencia también. La de Lucía Videgain, que es la Permitirse Estar, está interpretada por una excelente intérprete, se llama Natalia Farías, que tiene una discapacidad o capacidad diferente porque en el cuerpo, y que es una intérprete realmente increíble y que en ningún momento se hace foco sobre su discapacidad, sino que se trabaja sobre el permitirse estar y moverse desde ese cuerpo que está ahí. Hermosa, bellísima la pieza. Y en el caso de Gag, es un cuerpo que se mueve todo el tiempo, o sea, no para de moverse, con una voz en off que está tratando de significar en palabras lo que ella está haciendo. Entonces, son todas preguntas sobre la imposibilidad que tiene la danza de hablar sobre otras cosas que no sea la danza, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parecía como importante. Y al mismo tiempo, como estos 3 solos, que se presentaron, o se crearon, se concibieron de forma individual, cómo dialogaron en ese contexto del festival y cómo también a mí se me hizo como un discurso feminista, un discurso de apertura de qué tipo de cuerpo es el cuerpo que se mueve y también qué significamos cuando movemos, si podemos significar cuando movemos o simplemente es ese presente, ese momento del estar.